El problema de llegar a tener tanto en la vida es que nos engañamos al hacernos creer que con nuestros conocimientos somos más poderosos que con nuestra fe. Pero lo cierto es que también hay grandes académicos en quiebra, así como también hay personas que son prósperas y que nunca terminaron la secundaria. Por esta razón, usted y yo no debemos atribuir nuestros logros a nuestro conocimiento, sino a la confianza que tenemos en nuestro Padre. Queridos amigos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Gracias por estar conmigo. En esta hora quiero agradecerles por el favor de su atención. Ya 2 semanas aproximadamente donde no habíamos estado publicando ningún episodio. Prácticamente tomamos un tiempo de descanso, necesitábamos recobrar fuerzas y también por ahí sufrimos un poco de quebranto de salud. Una gripa que nos pegó por ahí, una especie de resfriado. Todavía estamos recuperándonos. No sé cómo estará en el país donde ustedes están, pero acá en el centro de Estados Unidos, aquí en Nebraska, anda una como especie de virus por ahí que está como queriendo afectar. Pero aquí estamos para compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy vamos a estar viendo en nuestro episodio 48 el tema la fe, la llave que provoca milagros. De eso vamos a estar hablando el día de hoy, así es que yo lo animo para que le comparta a alguien el episodio que vamos a estar teniendo en esta oportunidad. Créame, usted va a ser bendecido. Y para hablar de esto tenemos que entender que los seres humanos por instinto protegemos las cosas valiosas, las cosas que consideramos importantes en nuestras vidas. Uno de los elementos que nos han ayudado a realizar esa tarea, me refiero a cuidar las cosas, son las llaves. Hablando de llaves, las hay de todo tipo, de todo color, de todo tamaño, de todo diseño, y todas cumplen una función primordial que es resguardar. Si algo está bajo llave, eso significa que eso es algo importante, ¿cierto? Bueno, remontémonos un poco a la historia. Las primeras llaves conocidas se le atribuyen a los egipcios hace miles de años y desde entonces utilizamos nosotros llaves para proteger documentos, tesoros, personas y mucho más. En el 2008 se construyó la llave más grande del mundo con un peso de 2 toneladas y un tamaño de 10 metros de largo. Hay llaves de todo tipo. Así es que si usted es observador, usted va a poder ver, por ejemplo, que usted en su llavero carga diferentes tipos de llave, diferentes formas, diferentes colores, diferentes matices. Y así como hay llaves de todo tipo, esas llaves para abrir puertas, para poder acceder a lugares importantes o a espacios de importancia donde almacenamos información. De la misma manera, la fe es como un tipo de llave capaz de abrir cualquier puerta que tengas enfrente. Lo mejor de todo es que todos tenemos acceso a esa llave. La pregunta que nos tenemos que hacer es si la estamos usando correctamente. Y el día de hoy vamos a ver varias cosas en relación a una llave. Y viene a mi mente, dentro de todas las cosas que quiero compartirte, es que no solo se trata de tener fe, ¿verdad? Porque si hablamos de que la fe es una llave, no solo se trata de tener fe, sino también en quién estás depositando esa fe, ¿verdad? Y dejemos en claro esto. Fe es creer. Y creo que estamos más que claros en eso. Fe es creer. Y si partimos de ese hecho, veremos que nosotros, los seres humanos, hacemos uso de la fe en muchas cosas. De hecho, por acá te voy a dejar algunas pestañitas, algunas reseñas que te llevarán a algunos temas que tratamos al inicio de este podcast. En el episodio 1 y 2 hablamos de lo que es tener fe y de lo que es no tener fe.
Así es que te lo voy a dejar por acá para que en algún momento lo puedas leer. Y como te decía, si partimos de ese hecho, veremos que nosotros los seres humanos hacemos uso de la fe en muchas cosas. Por ejemplo, creemos que el que hizo el edificio donde tú estás ahora sentado, tal vez tomándote un café, de alguna manera aplicas la fe al creer que el arquitecto que diseñó el lugar donde te encuentras hoy, lo hizo bien, porque me imagino que no estás ahí sentado tomándote un café, viendo hacia arriba para ver si una viga te va a caer encima, ¿verdad? Creo que esa es una manera de aplicar una fe natural. Creemos también en el cocinero o el mesero que nos sirve los alimentos. Confiamos en que nos harán un alimento con higiene. Eso es usar en cierta forma la fe. Esa es una fe natural. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es una fe sobrenatural. Esa es la fe que se vuelve en una llave para ir a lo imposible. Es la fe para que lo que no es humanamente posible se vuelva una posibilidad. La fe que trasciende es la que depositamos en Jesús, el Hijo de Dios. Y esa es la fe de la que te quiero hablar el día de hoy. Así es que lo otro que me gustaría que podamos mencionar es que la fe es nuestro recurso más poderoso. La fe es el recurso más poderoso con el que usted y yo contamos. Y para ello quiero invitarlo para que vaya conmigo a la epístola que Pablo le escribe a los Hebreos en el capítulo número 11. Vamos a ver qué dice el verso número 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe ofreció Abel a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Según lo visto en estos versos, dice que los antiguos alcanzaron buen testimonio por medio de la fe. Mira, el universo mismo fue constituido por medio de la fe. Por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio que su hermano. Dicho de otra manera, cuando activamos nuestra fe y la usamos para todo, no tenemos miedo de enfrentar lo que venga, ya sea falta de recursos, ni nos asusta la abundancia tampoco, porque sabemos de dónde proviene todo. Todo lo que tenemos proviene de nuestro Padre. Puedes estar seguro que jamás obtendremos tanto por medio de nuestra familia, nuestro apellido, nuestra influencia en la sociedad, nuestros recursos, nuestros ahorros en el banco o en la escuela o en la universidad. Solo por medio de la fe en Jesús se alcanzan proezas sobrenaturales. Por esa razón, la fe es nuestro recurso más poderoso. Y hoy, a través de este episodio, pretendemos animarte para que la hagas una herramienta, no solamente una herramienta, sino una de las principales herramientas en tu vida. Ahora, aquí tenemos que hacernos una pregunta, y esa pregunta es la siguiente: ¿a qué debemos nuestros logros? Yo quisiera animarte para que te preguntes eso. ¿A qué debemos nuestros logros? Y aquí debemos plantearnos al menos dos respuestas. La primera, ¿a nuestros esfuerzos o a la gracia de Dios? Es decir, ¿debo lo que tengo, debo lo que he logrado a mis esfuerzos o debo lo que he logrado a la gracia de Dios? Aquí es bien importante que tratemos de definir eso. Obviamente yo estoy más que seguro que tú responderás sin pensarlo: bueno, lo que yo tengo lo debo a la gracia de Dios. Y qué bueno que pienses así, pero hay personas que en su soberbia pueden llegar a creer que lo que tienen no es gracias a Dios, sino gracias a su esfuerzo. Y aunque no lo creas, hay personas en la vida que
van caminando por la vida creyendo eso. Pero mira lo que Gálatas, el apóstol Pablo le tiene que decir a la iglesia de Galacia en el capítulo número 3 del verso número 1 al 5. Él dice: qué tontos son ustedes, Gálatas. ¿Quién los embrujó? Yo les pinté claramente con palabras la muerte de Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me contesten una cosa. ¿Recibieron ustedes el Espíritu por cumplir la ley? ¿Ustedes recibieron el Espíritu porque escucharon las buenas noticias y creyeron en ellas? Comenzaron su nueva vida con el Espíritu y ahora intentan perfeccionarla por medio de un pedazo de piel. ¡Qué tontería! Han pasado de muchas experiencias. ¿Será que las van a desperdiciar? Quiero creer que no, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. ¿Acaso Dios les da el Espíritu por la ley? ¿Acaso Dios hace milagros entre ustedes porque cumplen la ley? Dios les da el Espíritu y hace milagros porque escucharon la buena noticia de salvación y creyeron en ella. Pablo está tratando de decirle a la iglesia de Galacia: señores, ustedes no recibieron ni la salvación, ni el Espíritu, ni el regalo de la vida eterna por medio de la ley, que en este caso representa por cosas que ustedes hayan hecho. Lo que ustedes han recibido, lo han recibido de pura gracia. Y esto aplica a nuestros logros. Por eso decía que debemos plantearnos la pregunta: ¿de dónde vienen nuestros logros? Y nos planteamos también dos respuestas. ¿Viene de nuestros esfuerzos o viene de la gracia de Dios? Yo quiero creer lo que la Biblia dice. Las cosas que usted y yo recibimos, las recibimos por la pura gracia de Dios. Ahí donde usted está, trate de convencer a su alma, porque nuestra alma es un poco egocentrista muchas veces y nos puede hacer pensar que las cosas que hemos logrado, las hemos logrado porque somos buenos. Eso sería un error fatal, porque eso le pasó a un rey llamado Nabucodonosor, que en cierto momento, según nos narra Daniel, él se paró en su palacio, en la terraza, y empezó a ver todo aquello que se había edificado bajo su gobierno y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de mi fuerza? Y la Biblia dice que en ese mismo momento la mente de Nabucodonosor fue entenebrecida. Entonces, tengamos mucho cuidado. Así es que el problema de llegar a tener tanto en la vida es que nos engañamos al hacernos creer que con nuestros conocimientos somos más poderosos que con nuestra fe. Pero lo cierto es que también hay grandes académicos en quiebra. Así como también hay personas que son prósperas y que nunca terminaron la secundaria. Por esta razón, usted y yo no debemos atribuir nuestros logros a nuestro conocimiento, sino a la confianza que tenemos en nuestro Padre. Mire, la salvación la obtenemos por fe. Todo lo demás también podemos obtenerlo creyendo en Él. Nada puede reemplazar el lugar que solo le corresponde a nuestra fe. Hablemos un poquito acerca de cómo la sanidad también se puede obtener a través de la fe. Y es que algo que tenemos que tener claro es que el deseo de Dios es que estemos sanos. La enfermedad no es más que el resultado de la naturaleza del pecado en este mundo en el que usted y yo vivimos. Y para eso démosle una miradita a lo que Mateo capítulo 8, verso 1 al 4 dice. Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, mucha gente lo seguía. Entonces un leproso se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes sanarme. O mejor dicho, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad, dice el leproso. Mira lo que dice el verso 3. Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo: si quiero, sana ya. En ese mismo instante se le quitó la lepra. Entonces Jesús le dijo, según el verso 4, mira, no le cuentes a nadie. Ve y preséntate ante el sacerdote y da la ofrenda que Moisés ordenó. Oiga esto,
que Moisés ordenó. Esto servirá para que la gente compruebe que has sido sanado. Aquí hay algunas verdades que me encantaría destacar. En esta escritura hay tanta riqueza y en el orden cronológico de la misma, en esta escritura hay cosas que son bastante importantes y quiero mencionar un par. La primera, un leproso no se tocaba y Jesús lo tocó. Ellos eran puestos en leprosarios desde el momento en que eran diagnosticados con esa enfermedad. Aquí vemos que Jesús fue más allá. Él lo tocó. Aunque eso no se podía hacer, Jesús lo tocó. La enseñanza que Él nos dejó es que Él desea intervenir en las cosas que otros quizá ya se dieron por vencido con nosotros. Él viene y toca nuestra inmundicia y nos demuestra un amor puro y sincero, un amor capaz de ir más allá de lo que se puede esperar. El leproso le dice, si quieres, Señor, puedes sanarme. Era como decir, si no quieres, lo entenderé. Yo soy un leproso, soy un inmundo. Y si quieres, Señor, puedes sanarme. Aleluya. Jesús le dijo, sí quiero. Y al instante lo sanó. Lo segundo que debemos entender en esta escritura es que Jesús no solo tiene la capacidad de sanar nuestras enfermedades, también lo desea. Él quiere sanarnos. Hay diferencia entre poder querer hacer algo y hacerlo. Cristo, en este caso, vemos que Él quiso sanar a aquel leproso y de igual manera Él quiere sanarte a ti el día de hoy. Cristo quiere vernos sanos y tiene todo el poder para hacerlo. Recuerda, amado, Él murió en la cruz para que fuéramos sanos, por lo que debemos nosotros creer esta gran verdad. Ahora hablemos un poquito acerca de otro aspecto que aquí sucede en esta escritura. Milagros suceden cuando se respeta la autoridad establecida por el Señor. Mira, en el verso 4 vemos que Él dice, ve y preséntate ante el sacerdote y da la ofrenda que Moisés ordenó. Esto servirá para que la gente compruebe que has sido sanado. En el versículo 14 se había establecido, o mejor dicho, en Levíticos, 14, se había establecido que un leproso que había sido sano debía ir al sacerdote, quien en ese momento lo iba a analizar y él declararía si él estaba sano o no. Y si estaba sano, lo declararía limpio y junto con eso, el ex leproso debía traer una ofrenda. Aquí debemos destacar que en términos generales, esto representa, hablando de la ofrenda, obediencia. Ahora, hay una pregunta aquí que es importante que nos la planteemos. ¿Por qué mucha gente no retiene un milagro después de que lo han recibido? ¿Ha visto usted a personas que sanan? Que el Señor los toca poderosamente con el manto de la unción y sanan, pero no retienen el milagro. Es decir, sanan, pero en 2 días, en un mes, 3 semanas perdieron el milagro que recibieron. ¿Por qué será que eso sucede? Bueno, sucede porque algunas veces estas personas no respetan lo establecido por Dios. Mire, Dios le pide ir al sacerdote porque esto lo obligaba a caminar a una entidad que representaba la autoridad de Dios. Dios le pedía una ofrenda al ser sanos porque eso demostraba y revelaba el corazón del que había recibido el milagro de sanidad. Usted dirá, ¿cómo lo sabe, pastor? Bueno, usted tiene que saber y reconocer, amado oyente, que si hay algo que los seres humanos cuidamos, son nuestros recursos financieros. Que nos toquen cualquier tema, pero menos que nos toquen temas financieros. Si hay cosas que dividen las iglesias, es cuando se piden ofrendas especiales para elaborar un templo, para comprar equipo, para hacer proyectos misioneros. Porque las personas lamentablemente llegan a amar al dinero. Y la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, en este caso, el que había sido sano debía traer 2 avecías vivas, limpias por supuesto, y madera de cedro, grana e hisopo, dice la Biblia. Hoy obviamente no se nos pide que hagamos eso, ya no estamos bajo la ley, pero el principio no ha cambiado.
El concepto obediencia no ha cambiado, mis amados. Ese concepto sigue vigente. Entonces, si recapitulamos un poquito, tenemos que recordar que Dios toca nuestra inmundicia. Él desea sanarnos, pero desea que le obedezcamos de forma integral, una forma completa, no a medias. Recuerde esto, la fe es la llave que nos abrirá la puerta a nuestro milagro. Usémosla. ¿No será que no estás usando la fe como esa llave que te va a conducir a un milagro? Bueno, hoy quiero animarte, antes de terminar el episodio del día de hoy, a que uses la fe. Esa es la llave, la fe en Jesús, que te va a abrir las puertas a tu milagro. Entiende esto. El Señor desea sanar nuestras enfermedades, nuestras heridas. Solo debemos creer que Él lo hará. La fe nos da potestad para imponer manos sobre los enfermos y que estos sanen. Pídale al Señor que le ayude a mantener o recobrar la fe en su poder. Porque no hay valioso o un recurso más valioso que esa fe que te permite ver milagros de todo tipo en tu vida y en la vida de otras personas. Así es que hoy, amados amigos, quiero agradecerles por haber estado conmigo y también quiero invitarlos para que el próximo lunes puedan escucharnos en este episodio, un episodio más de nuestro podcast Semillas de Fe. Estamos muy contentos, ya casi nos acercamos al primer año de existencia del podcast. Si el podcast ha sido de bendición para ti, te animo para que me puedas escribir un correo electrónico a soy@osmarcetino.com. Me encantaría saber de ti. Y si quieres comentarnos algo, déjanoslo acá en los comentarios. Haznos saber si este podcast es de bendición para ti. Te bendigo y espero que el próximo lunes puedas estar conmigo. Un fuerte abrazo a todos. Recuerden, por favor, la vida es hermosa. No la desperdicies en cosas que no valen la pena. Chao.